Hola a todos, buenos días a todas y a todos quienes están con nosotros. Hoy es nuestra serie web denominado Género Política en la 9ª temporada. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque nos acompañan dos compañeras que han sido pues unas solidarias, luchonas, valientes y bueno, pues qué decir de ellas. Luz Arredondo es abogada, feminista, maestra en Derecho en Administrativo y Fiscal, defensora de los derechos humanos de mujeres, niñas, indígenas y representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Muchas gracias, Luz, por aceptar. Debo decirles que además Luz es quien ha levantado la voz acompañando a varios colectivos, además de ser víctima, de verdad, eso es lo más duro, ¿no? Y creo que hay mucho que platicar, todo lo que has vivido en este transcurso del tiempo, pero además cómo tú has sido parte de la construcción de una reforma que hoy en Puebla ya es ley, se castiga la violencia vicaria. Gracias, Luz, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Rayo, feminista, activista por los derechos humanos, licenciada en psicología, maestra en psicoanálisis y cultura, capacitadora, tallerista, conferencista, ha trabajado como servidora pública en el gobierno del estado en áreas de salud mental, violencia de género y programas sociales para mujeres, niñas, niños y adolescentes. De verdad, muchas gracias, siempre solidaria. Hoy creo que vas a tener que dar terapia también a mí, porque claro, luego le pido que atienda gente. Pero bueno, gracias Rayo, también parte de este equipo que ha estado acompañándonos en varias partes del estado. Y bueno, pues yo, Roxana Luna Porquillo, que actualmente funjo como presidenta del Consejo Nacional del PRD a nivel nacional. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema tan importante que ha venido como marcando la agenda para las mujeres en el estado. Y bueno, ya es un tema que se habla a nivel nacional. La ley vicaria todavía no es un hecho. Puebla ha sido el primer estado que que reconoció este tipo de violencia como delito. Y bueno, hoy nos encontramos en un municipio donde además vienen mis raíces. No soy originaria de acá, pero sí bautizada, sí, la familia de aquí, Santa María Tonancincla, municipio de San Andrés Cholula, y pues agradecerle nuevamente a la regidora Berenice Porquillo por ser la anfitriona, por esta calidez que nos das en este momento y que de alguna manera esperamos cumplir con las expectativas por lo que vinieron a escuchar cada una de ustedes. Hoy vamos a hablar de la violencia vicaria. La violencia vicaria creo que es la última violencia que puede vivir la mujer. No solamente la violencia económica, no solamente, ya lo decía nuestra secretaria, la violencia psicológica, no solamente la violencia física, sino la violencia vicaria es todavía más agresiva porque atenta contra tus hijos, y eso es algo que no debemos de normalizar, y que es algo que tenemos que entender todas las mujeres, porque a veces los hijos se vuelven parte de un instrumento para controlar las relaciones de pareja. Entonces, yo te quiero preguntar, Rayo, primero, les quiero hacer una pregunta. Se podría pensar que la violencia psicológica es la más cruel de las violencias contra las mujeres, pero no. La violencia más cruel de la violencia es la violencia vicaria. Esta tiene como objetivo de dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente a sus hijos e hijas. Luz, tú que has vivido en carne propia este tipo de violencia, platícanos un poco de esto que has vivido. Pues, primero que nada y antes, me siento muy afortunada y muy contenta de poder estar aquí con tantas mujeres y llegar a los oídos y a las conciencias de ustedes. Lo más importante que siempre mando el mensaje es: nunca sabemos qué tan fuertes tenemos que ser hasta el momento en que nos obligan a hacerlo. Entonces, llegar a un término de violencia vicaria fue muy complicado porque, como les comenté hace rato, el término no estaba conceptualizado. Les reflexionaba acerca de: tenemos 100 años nosotros, como sociedad, pudiendo divorciarnos. 100 años, un siglo. Y en ese siglo, en todos esos 100 años, no habíamos podido contextualizar este tipo de violencia cuando los hijos no son arrebatados, cuando nos desvinculan de lo más preciado que nosotros tenemos.
de estas maternidades deseadas de nuestros hijos. Y estos 100 años han hecho que se legitime estos robos, estos secuestros. Y hoy tenemos la gran fortuna de abrir brecha. Y no ha sido nada fácil, porque involucra nuestro dolor, pero también involucra el dolor de nuestros hijos. Y no me dejan mentir, cuando somos mamás, donde más nos duele es en ellos, en lo que ellos sienten. Claro que también nosotros sentimos, claro que nos aterra vivir esta situación, pero el verlos en sufrimiento, verlos en prisión y sobre todo en la misma prisión que nosotros perfectamente conocemos. Porque cuando logramos salir o estamos tratando de salir de este círculo de violencia con el agresor, sabemos perfectamente bien cuáles son sus herramientas. Sabemos qué va a decir, qué va a hacer. Y sabemos que así como nosotros lo padecimos, los que siguen y los siguientes son ellos. Y es donde queremos lograr impactar. Y es justamente cuando yo me doy cuenta, más bien, voy a corregir, yo nunca me di cuenta. A mí me llenaba de vergüenza. Yo fui funcionaria pública de este gobierno, de este estado de Puebla, por más de 15 años. Soy maestra en Derecho, soy feminista desde hace muchos años. Me dedicaba a la defensa y a la promoción de los derechos de las niñas y adolescentes. Hacía talleres desde la Comisión de Derechos Humanos para mujeres, empoderamiento femenino y efectivamente derechos indígenas en todos los aspectos. Y a mí me llenaba de vergüenza reconocer esto que yo ya vivía. Me llenaba de vergüenza decir que yo era maestra en Derecho y que yo padecía violencia. ¿Por qué? Porque no estaba preparada para enfrentar las miradas de todas, de todos, de todes. Para decir, ¿cómo es que tú, que sabes tanto, no te cuidas? El tema es que la violencia tiene un aspecto psicológico que impacta desde el fondo de nuestro ser, incluso desde lo que hemos vivido desde antes. Por eso es que hoy les hablo a corazón abierto a todas ustedes. Porque si tienen cosas que pueden dolerles, es muy probable que estas cosas sean ocupadas por los agresores. Y sean desde ahí donde nos vinculemos. Cuando yo no me doy cuenta y no me percibo de toda esta violencia, sino hasta esa vez, en esa ocasión, donde llego a tocar la puerta y me dice, nunca más lo vas a volver a ver. Lo primero que hice fue llamar al 911. Y desde ahí siempre que hablo con mujeres, les digo, ¿qué se tiene que hacer en los primeros auxilios? En esa llamada de primer 911, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por esto? Lo primero es documentar todo. Lleva fotografías, videos, todo. Porque todo te va a servir. Porque nunca nos creen. Nuestra palabra no es suficiente. Y porque aparte uno en el bolso no anda trayendo la sentencia de guarda y custodia. Y después enfrentar esta situación en donde la sociedad no conocía que a través de los hijos se puede seguir violentando a las mujeres. Me doy a la tarea de investigar, leer, algo que yo constantemente hago. Y es como llego a violencia vicaria. Y violencia vicaria es quien lo acuñe, es una psicóloga forense argentina que radica actualmente en España y se llama Sonia Vaccaro. Sonia Vaccaro hace un estudio profundo desde el 2012 en todos los expedientes de mujeres que han sido separadas de sus hijos y que ella incluso, el motivo de su estudio era que los agresores llegaban a matar a los hijos con el único propósito de causarle dolor a la mujer. En España, en Andalucía específicamente, hubo un caso muy sonado de una mujer que gritó, que impedía, que suplicaba que no le concedieran visitas con el agresor. Teníamos el interés superior del menor, que es mundialmente conocido porque está en la Convención de los Derechos de las Niñas y Adolescentes.
Y como estados firmantes de esos tratados internacionales, tenemos la obligación de hacer valer esos derechos universales, humanos, que no me aparto, pero que tenemos que ponernos a sentarnos a analizar hasta cuáles son las implicaciones de todos ellos. Y esta mamá decía la necesidad de no dejarlo sin supervisión con el padre. No le creyeron. Tras de años, peleas en los juzgados locales, le conceden visitas y en la primera visita, la mató. ¿Qué pasa y qué hacemos cuando ya no hay remedio ante las situaciones? Esto a mí me tocó de manera muy particular. Y es que en Latinoamérica, específicamente en México, hemos visto que el fenómeno cambia radicalmente a lo que pasa en Europa. En Europa, efectivamente, las mujeres quieren proteger incluso de la muerte a sus hijos. En Latinoamérica es realmente más un control y una manipulación, porque es la manera en que ellos se alimentan, una palabra muy específica, se vicia, el alegrarse de tu dolor. Te muestro donde ahí te toco, te duele, te lo toco 2 veces, te lo toco 3. Y es así como empiezo a buscar ayuda en las colectivas, porque iba a las instituciones y yo no encontraba un eco. Todas me tachaban de loca, de la señora, aparte me veían y tan solo yo decía, soy Luz Arredondo, soy maestra en Derecho, y entonces me decían, esta señora no está violentada. Ella no puede ser que tenga una violencia. Mírenla, ¿cómo va a ser una mujer violentada? No tiene el ojo de fuera, no le rompieron la nariz. No, muchas veces él se cuidó que las agresiones no fueran visibles, y sobre todo las del alma. Y así empezamos a buscar apoyo con distintas diputadas que nos aperturaron para poder escucharnos y mostrarles. Lo que yo sabía hacer hasta ese momento era políticas públicas. Y es a lo que me dediqué, a hacer una promoción de esta ley, que no nada más me iba a beneficiar a mí. Cuando todo esto empezó, evidentemente lo que quería, no les voy a mentir, es recuperar a mi hijo, y lo sigo queriendo. Pero después entendí que la pelea que hoy hago por mi tomate, que así le digo, porque no tengo permiso para decir ni siquiera su nombre, es lo que yo puedo hacer por tomate va a repercutir no solamente en tomate, sino en muchos de nuestros hijos y en muchas de nosotras. El hoy venir y levantar la voz para contarles qué es la violencia vicaria es darles a ustedes la oportunidad de saber qué hacer para no llegar a este punto. Y si están aquí, saber también qué hacer y qué no hacer. Creo que por esto podríamos empezar y comenzar. Gracias, Luz, de verdad, gracias por esta introducción tan nutrida. Creo que nos dejas muchas dudas, mucha reflexión. Yo creo que muchas preguntándonos, ¿lo que yo vivo es violencia, no es violencia? Pero bueno, eso vamos a platicar. Y yo te pregunto, te comento, Rayo, la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Puebla califica a la violencia vicaria todo acto o omisión intencional con el objeto de causar un daño a la víctima a través de perjuicio, maltrato, descuido y manipulación de la hija o hijos con el fin o el daño menoscabo del vínculo filial con la víctima. También señala que es una manifestación de violencia por parte de quien mantuvo o mantiene una relación afectiva o sentimental de pareja con la víctima, que por sí o por interposita persona utiliza a una hija o los hijos de la víctima como instrumento para causarle daños. Antes de preguntarte, me llama la atención en la definición 2 cosas. Una, que es la manipulación que ejercen con los hijos. O sea, creo que ese es como el primer avance. Preguntémonos, ¿manipulan o no? Cuando nos peleamos los papá, mamá, me manipulan que te lo voy a quitar, yo creo que es una alerta roja. Yo te pregunto, ¿qué piensas, Rayo? ¿Qué puedes decirnos? Sí, fíjense que la violencia vicaria es una bomba de violencia, ¿no? La violencia vicaria no solamente es que se lleven o que sustraigan a tus hijas e hijos, sino
eso inicia desde que están juntos, desde que están viviendo en la misma casa, desde que es papá y mamá. Y además, cuando digo que es una bomba de violencia, porque viene violencia psicológica, violencia económica, la sustracción de los niños y niñas, ¿no? Y precisamente esto hace a que se legitimice, que la misma sociedad la legitimice y diga, pero es su papá, o sea, ahí no hay secuestro, ahí no hay sustracción, él tiene derechos, ¿no? Y entonces, qué bueno que ahora Puebla tiene una ley ya de violencia vicaria, porque sin esto se seguiría legitimando el hecho de que el padre se lo lleve o se la lleve, niño o niña, y entonces no pasa nada. Y precisamente también por esto muchas mujeres viven o vivimos violencia vicaria y no nos damos cuenta, ¿no? Desde el punto que mencionas, Rox, manipula o no manipula al niño o a la niña. Y a veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta o tenemos miedo o no sabemos qué hacer o no sabemos a dónde acudir. Y yo creo que con todo y la ley, la violencia vicaria cada día crece y crece y crece más, y además es sumamente peligrosa porque es un paso al feminicidio. Ya lo comentaste, el caso de España, pero además no hay que olvidar, como lo dije, la violencia vicaria, como es una bomba de violencia, incluye hijos e hijas, ¿qué es lo único que falta? El feminicidio. Entonces es bien peligroso este tipo de violencia. Los hijos también. O sea, o el matar al hijo, ¿no? Exacto, o el matar al hijo o a la hija. Yo te quiero preguntar, ¿cómo pudiera darse la manipulación? Esta frase que te los voy a quitar, o la manipulación cuando el papá se vuelve el consentidor con este argumento de ganarse a los hijos, ¿cómo se da esa manipulación? Y se las pregunto a los dos. Por favor, por favor. Pues sí, se da desde situaciones muy sutiles. La manipulación es un tema también bien sutil, que muchas veces no te das cuenta. Y precisamente en actos como soy el consentidor y soy el que le da todo lo que pide y le dice, tu mamá está loca, tu mamá no le hagas caso, ella te regaña, no es buena mamá, mírala, no ha llegado, se larga, cosas así que no solamente generan manipulación, sino también generan un daño emocional, psicológico en los niños y niñas, y también en la madre, en la mujer que está viviendo esta situación. Entonces, sí es un tema bien complicado, la violencia vicaria, por eso lo vuelvo a repetir, es una bomba, es un paso al feminicidio. Gracias, Luz. Yo que lo viví, puedo darles varios indicadores muy específicos. Lo primero es la polarización, es decir, el bueno y el malo. Esta parte en donde yo soy el proveedor, tú eres, ¿no? Muchas mujeres. Cuando empiezan con el yo soy el bueno, y la otra es que es muy, muy pegadita y el dejas de comer con la mamá porque comes conmigo, porque no es importante que la mamá se siente a la mesa, no es importante que vaya a los eventos donde vamos papá y los hijos. Empieza la desvinculación materno-filial. No le hagas caso, ella no tiene autoridad, te quitan la autoridad ante tus hijos. No, que sí, dice, porque con que sigas lo que yo digo es más que suficiente. Empezamos a romper el respeto hacia la madre, ¿no? Otra cosa también sumamente importante es el no generar un vínculo de amor con ella. No necesitas quererla, no es necesaria. Tu mamá no es necesaria, puedes existir sin ella. A quien necesitas es exclusivamente a mí. Y esto es un pensamiento, pues sí, muy típico. La verdad es que procuro no denostar o no mencionar esta palabra, pero la verdad es que es muy cierta. Las características son de personas narcisas, en donde lo primero que van a hacer es aislar a las presas, a ambas, de manera diferente. ¿Para qué? Para que aisladas pueda manipularlas a su antojo, sin la comunidad, sin las herramientas, y más en un niño. Si las mujeres a veces no tenemos la fortaleza psicológica, mental, para poder decir esto está mal, imagínense un pequeño y confiando absolutamente en quien le dio la vida. Luz, te voy a interrumpir porque
porque sé que está bueno y no podemos interrumpir, pero es un programa. Vamos a seguir con 2 preguntas. Adelante. Le vamos a pedir a Betty. Ahí está el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Beatriz. Represento a una organización, el cual es Shamrock Ecoeducación Inicial. Mi pregunta es, ¿de qué manera los nuevos programas de educación básica que justo da a conocer la SEP, de qué manera poder llegar a legislar también en la formación de los docentes para saber todas estas situaciones y estar atentos nosotros como maestros al ver, porque nosotros somos pieza fundamental para la cohesión de las familias, recibimos familias, no nada más a los niños, sino a las familias, de qué manera incluir en la formación de las y los docentes el trabajo con las familias y los niños. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya escuchamos a nuestras amigas, en un momento más van a les voy a dar el uso de la voz, pero vamos a ir al primer corte, no sin antes pedirles a todos los que nos están viendo en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter, que nos sigan, que nos comenten si ustedes conocen la ley vicaria, si la han vivido, si en su estado de la República donde están ya hay legislación. Bueno, pues esperamos nos envíen sus comentarios y los seguimos. Muchas gracias, nos vemos ahorita. Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Género y Política desde el municipio de San Andrés Cholula, de Santa María Tonancintla, que por cierto, ¿ya conocen la iglesia? Sí. Claro, bueno, pues sí, para los que vengan a Puebla tienen que conocer esta iglesia barroca llena de decoración de oro, está padrísima y las esperamos o los esperamos, quien quiera venir, está muy bonito. Y hay este lugar que nos los prestó mi primo, es Casa Julia, que se desayuna bien rico y además económico. Se los recomiendo, cuando puedan venir el domingo. Y bueno, hay que hacer publicidad. Vamos a seguir. Hay 2 intervenciones de nuestras compañeras. Yo le pediría a Luz que contestara y después Rayo. Bien, mira, a mí me gustaría mencionar desde el aspecto legal y sobre todo porque también creo, como tú, al ser defensora de los derechos de las niñas y adolescentes desde hace muchos años, creo profundamente en una cultura preventiva más que en la política pública remediativa, que finalmente es algo que tiene que hacerse porque ya tenemos y ya vivimos el problema. Pero como bien lo dices, empezar desde las primeras infancias, desde padres, desde maestros, sería con un concepto muy específico que ya existe, pero que muy pocos llevan a la práctica como funcionarios públicos, y se llama la perspectiva de género. El conocer, el tener esta perspectiva de género desde la Secretaría de Educación Pública, no solamente para los consumidores que son los maestros, también para los papás, generar la tropicalización de este concepto y llevarla a vivir día a día haría la diferencia no solamente para los niños, también para la comunidad entera. Desgraciadamente, si tenemos una situación en el Poder Judicial federal y estatal, en todos, tribunales comunes y federales, en donde es difícil captar lo que es la perspectiva de género, el entender incluso que hay algunas medidas que deben ser consideradas como compensatorias, porque llevábamos muchos siglos de desigualdad, de desequilibrio. Entonces, evidentemente es que pues hay mucha resistencia a esta situación, pero considero fundamental que desde las políticas públicas encaminadas de la Secretaría de Igualdad junto con la Secretaría de Educación Pública hacia la perspectiva de género es la fórmula para poder generar un cambio generacional. Muchas gracias, Luz. Rayo. Sí, fíjate que coincido en el tema de la perspectiva de género, es básica. Y creo que todavía no se ha comprendido que incluso en las leyes, por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos dice que la perspectiva de género es transversal. Y eso no lo saben, no se quieren enterar o ni les interesa. ¿Nos podrías decir en qué consiste esto de transversal? De transversalizar, que se tiene que aplicar en todos los programas, los proyectos, en todo,
¿no? Y entonces la perspectiva de género lo que hace es ir modificando desde los estereotipos, los roles, la desigualdad. Otra cosa sería si de verdad se transversalizara esta perspectiva y sobre todo también en temas de educación, ¿no? Como lo mencionabas, Betty. El ser maestra o maestro, el dedicarse a la docencia es un acto no nada más de decidir y decir yo voy a estudiar y voy a ser profesora, sino también tiene que ver con la vocación. ¿Cuántas profesoras y profesores están ahí con vocación? Esa es una cosa. Número dos, ¿cuánta comunidad docente conoce qué es perspectiva de género y conoce y sabe qué es transversal? Y como no lo saben, como lo mencionaba, no lo saben o no se quieren enterar o les da flojera, ¿no? Porque también el hecho de aplicar la perspectiva de género es ir dejando un poco los privilegios del patriarcado y pues eso nadie quiere, ¿verdad? O sea, no, a nadie le interesa, ¿no? Más que a nosotras las mujeres que luchamos por los derechos. Entonces, retomo el tema, es bien importante porque además psicológicamente, en el caso de las primeras infancias, de los preescolares, modifica totalmente y es bien productivo para niños y niñas, ¿no? En relación a lo que mencionaban de la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Ay, yo creo que no hay otra cosa más patriarcal que la epístola, ¿no? Con todo respeto, porque además la epístola nos ubica a las mujeres en un papel de que necesitamos ser protegidas, cuando las mujeres no necesitamos ser protegidas, las mujeres necesitamos ser respetadas nada más. Y por eso digo, yo creo que igual que la sociedad ha evolucionado, las leyes han evolucionado, la epístola tiene que desaparecer, por favor. Díganme si todavía existe. No estoy... Sí existe, y yo creo que yo abonaría también en la deconstrucción de estos roles, porque la epístola mantiene estos roles y los sostiene, y entonces, y no significa que queramos ser hombres, no significa que no querramos tener una relación afectuosa, amorosa, significa que tenemos que cambiar los paradigmas de para qué somos las mujeres y para qué están los hombres. Y lo decías también desde las primeras infancias, este rol de hacia las mujeres para la cocina y los hombres hacia los carros, hacia las finanzas, ¿no? Creo yo que empoderar y crear primeras infancias sin roles específicos, incluso hasta sin género, o sea, yo soy muy progresista en los derechos, ¿no? Porque al respetar el libre desarrollo de la personalidad de cada ser humano. Si un niño quiere tener el cabello largo, niño, niña, niñe, incluso la contextualización de cómo ser nombrados y el ser sumamente respetuosos. Hay algo que yo quiero abonar acerca de la transversalización para que todo el mundo lo pueda entender es, ¿hay mujeres en todo el mundo? Sí. ¿Las mujeres abarcan todos los temas? Sí. Es la transversalización, por eso se tiene que ser transversal, porque como hay mujeres y también hay hombres, ¿no? Solo que el beneficio del patriarcado al hombre siempre se le ha dado este derecho por nacimiento, desde que nace. Nosotras no, nosotras hemos ido a la conquista de estos derechos. Entonces, por eso es que la transversalización es tan importante y creo yo que concuerdo completamente contigo. Deberíamos ya de pedir y solicitar que la epístola de Melchor Ocampo ya no se mencione. Desaparezca. Sí, claro, y todo esto tiene que ver con un concepto de cómo se ha construido nuestro sistema. El sistema lo construyeron los hombres. O sea, jamás hubo una mujer diciendo, a ver, aquí en la Biblia hay que ponerle esto, ¿no? O aquí en la y aquí en la Constitución de 1917 no vimos a las mujeres, a ver, nosotras queremos nuestra libertad de decidir. O sea, jamás. O sea, entonces imagínense, un sistema que es un poco para entender el por qué se dice patriarcado. El patriarcado es cuando un hombre es quien genera todo este sistema, lo construye a partir de sus necesidades, ¿sí? Ellos no saben las necesidades de nosotros, que nosotros necesitamos porque nosotros necesitamos cuando somos madres, pues que también trabajar. Nosotras también necesitamos descansar, nosotras también podemos decidir cuántos hijos tener y cuántas no, también podemos decidir en si tenemos relaciones o no, o sea, pero como todo este sistema estaba en contra de nosotros, nosotras fuimos tirando barreras como la de ayer,
para que nos escucharan y para que entonces la gente dijera, sí es cierto, las mujeres pueden trabajar. Entonces, a ver, una legislación en donde todas las mujeres que trabajaban en la costura, eran obreras, se les reconozca el derecho a la maternidad. Ah, ya están las mujeres en el ámbito político y social. Ah, entonces las mujeres también no solo votamos, también queremos ser diputadas, presidentas municipales, regidoras. Ah, entonces hay que garantizar la paridad. Ah, pero también las mujeres cuando llegamos al poder somos las más violentadas. Entonces hagamos una ley que hable y que sancione la violencia política. Fíjense. Nosotros tenemos nuestras propias leyes para protegernos de toda la violencia que hay en este sistema patriarcal. Por eso, cuando hablamos del patriarcado, pues es cómo generamos este sistema en un ámbito de hombres, de machos. Y a lo mejor no es un acento despectivo macho, sino en un asunto de que pues fue construido. Y cuando se habla de la deconstrucción es rompamos ese esquema y volvamos a escribir la historia en este concepto de igualdad, de derechos, de libertades, de equidad. Y no en un asunto de competencia ni de pelearnos con los hombres, no, sino también decir, pues todos nos escuchamos y toleramos. Pues yo quise dar mi punto de vista porque la verdad creo que sí es importante, pero claro que todo nutre, todo bueno. Pero además, ¿sabes qué, Rox? No hay que olvidar que las mujeres somos el 52% de la población. O sea, somos más mujeres que hombres. La última, ok, 58, imagínense. Somos más. Somos más. Cada vez somos más. Exacto. Entonces, díganme si va o no va la perspectiva de género. Claro, pero yo les quiero decir algo que ahora que fuimos al Senado hace unos días, viene la reforma electoral. Y todo esto que estamos hablando de las mujeres, que aquí estamos, pues viene una reforma que quita la paridad en la participación política de las mujeres. Eso es muy grave, es un retroceso. Las mujeres luchamos para ser escuchadas, para poder incidir en la vida pública. Hoy ya no se va a garantizar el 50 y 50 de que Bere, de que la regidora Lulú, que ya no. Imagínense, pero además los órganos de justicia cuando nos violentan, cuando no nos dejan participar, como el caso de Betty, que al rato hoy a las 4 vamos a tener otro foro ahí en Cholula de violencia política, que a ella ya la suspendieron como presidenta violentada por una presidenta municipal. O sea, ella pudo ir ahorita a pedir justicia con un JDC a un órgano especializado. Pues van a quitar los órganos especializados. Es un retroceso a la lucha de las mujeres que hemos permitido, que hemos luchado por ser escuchadas y ser representadas. Alerta, alerta de verdad, porque ya les dije a todas que escuchemos qué es la reforma, que vayamos a decir no permitamos, porque si viene un avasallamiento muy difícil en la participación política electoral de las mujeres y cada vez van a ser menos, entonces, quienes participen. Vamos a llegar a los ayuntamientos con puros hombres, imagínense. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Ya vámonos a dormir. Les vamos a pedir a dos de nuestras invitadas, a Bere, que nos pueda decir qué opina, y después Soraya. De todo, de todo lo que oíste, no en especial. Ok, respecto a esta segunda parte, voy a expresar mi punto de vista y voy a aclarar, es un tema personal y lo digo en este caso como mamá. Efectivamente, no tenemos que llevar el patriarcado a nuestros hijos, no tenemos que enseñar, porque al final del día, como mujeres, nosotras veces, de hecho, siempre enseñamos y siempre guiamos, ¿no?, a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que no queremos? Pues que nuestros hijos el día de mañana violenten a una mujer o que generen violencia con otras personas o a lo mejor con otros hombres, ¿no? Pero miren, yo les voy a decir, e insisto, no, es un tema personal y es mi punto de vista. Sí considero que el hombre y la mujer tienen un rol, el cual estoy hablando de un matrimonio y se los digo por experiencia. El día de hoy yo soy servidora pública, soy abogada de profesión, pero soy mamá de 4 hijos. Soy mamá de 4 hijos que la verdad ha sido un tema muy complicado porque pues teníamos una planificación de 2 o 3 hijos, ¿no? Llega el primero, bueno, vamos por el segundo. Oh, sorpresa, nos llegan 3 hijos. Fue la bomba. Fue la bomba en nuestro matrimonio porque de ser la familia bonita, tranquila, que todo ordenado, que pues, no. De repente,
pues nos tuvimos que enfrentar a una situación de salud y que la verdad muchas veces no nos preparamos como seres humanos, como papás, para enfrentarlo. Fue una situación muy complicada. Yo me separé de todos mis seres queridos porque no había palabras de aliento que me calmaran, porque al final del día solo estaba en manos de Dios la salud de mis hijos. Como mujer, pues me enfrasqué en mi trabajo y en mis hijos, en mi trabajo y en mis hijos. Pero llega el momento en que te pones a reflexionar, decir, ok, me estoy enfocando en esto y es realmente lo que quiero. Inconscientemente en algún momento yo estaba destruyendo a mi familia, porque en un momento no le estaba dando el lugar que le correspondía a cada quien, y en este caso también es a mi esposo. Entonces entendí, ¿no?, a través de una experiencia personal, que los dos podemos ser profesionistas, los dos podemos tener éxito en nuestro trabajo, pero nos tenemos que apoyar el uno al otro. Pero como mujer tengo que tener un rol en casa, porque al final del día como mujeres tenemos que apapachar, tenemos que consentir, tenemos que ser la alegría. Y no porque los hombres no puedan, claro que sí lo hacen. Aquí el detalle es que muchas veces no es natural, ellos lo van aprendiendo. Y se los digo por experiencia. Ahorita contestamos, vamos a ir a otro corte, agradecerles a todos nuevamente que nos sigan aquí en Género y Política, invitarles a que le den compartir, le den me gusta en Instagram, Facebook, Twitter, espero que pronto esté TikTok, y que bueno, estos son parte de los programas que se hacen pues para la promoción, difusión y fortalecimiento del empoderamiento de las mujeres, y hoy nos tocó Puebla, desde Santa María Tonantzintla. Vamos a este corte y regresamos. Gracias. Bueno, pues nuevamente aquí en nuestro laboratorio con el tema empoderamiento de nosotras las mujeres. ¿Cómo lograr un sí o sí el empoderamiento de las mujeres? Pues bueno, yo primero diría el autoestima, ¿verdad? Estar bien empoderadas, bien capacitadas las mujeres, más con esos programas de género y política que nos dicen las herramientas que debemos ejecutar para que las mujeres podamos vivir sin violencia, pero además también empoderadas. Y bueno, aquí como que a mi pócima le hace falta algo más poderoso, y es la sororidad entre nosotras. Tejer redes entre nosotras las mujeres. Tejer red para que no dejarnos, informarnos, para que ese tema de la paridad, ese tema de vivir sin violencia, poder vivirlo en red. Y a ti, mujer que nos escuchas, compañera que nos sigues, nos sintonizas en Género y Política, te invitamos a que tejamos esta gran red en el país. Las mujeres juntas, nada de que esas frases sexistas hay que erradicarlas, de que mujeres juntas ni difuntas, claro que no, mujeres juntas poderosas, mujeres juntas invencibles, y queremos que hoy las mujeres estén empoderadas, informadas, capacitadas, y que defiendan sus derechos, siempre derechos humanos, que sean libres de todo tipo de violencia. Y bueno, este espacio de Género y Política, aquí está nuestra pócima, para que nos tomemos un traguito todos los días de empoderamiento, información, libre de violencias, y nosotras juntas somos poderosas. Bueno, pues la verdad de esto se tratan los programas, no traemos la verdad absoluta, sino también lo que le decimos a los funcionarios, a quienes toman decisiones, es que tenemos que conocer la realidad de lo que pasa, en que no todas y todos vivimos las mismas situaciones, eso es una realidad, pero es parte de nutrir. Pero antes de que les contesten, yo te voy a preguntar para que al mismo tiempo nos contesten. Ustedes construyeron un frente que se llama el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Hoy tú estás aquí en Puebla. Quisiera preguntarte, ¿cuántas mujeres integran que son víctimas de violencia? Segundo, si hay algún caso en específico que ya se haya resuelto. Yo tengo entendido que ya hay una persona que ha sido castigada, que está en el cerezo por violencia, o no sé, bueno, eso tú no los tendrás que decir. Y la otra, ¿en qué estados falta legislar la violencia vicaria? Contestando un poco y entrando a la otra pregunta. Ok, a ver, me voy a enfocar un poquito en qué podríamos hacer como papás, como mamás,
para poder educar a nuestros hijos, pues la primera es de construirnos. La verdad es que esa es la palabra mágica actualmente. Es revisar cuáles son nuestras creencias, qué es en lo que creemos, cómo tenemos este radar y esta percepción. Porque, bien lo decías, es que no está mal ir en contra de los roles. Todos tenemos un rol. De hecho, el que pongamos sobre la mesa para los demás que no tengamos roles definidos, nos da la libertad de elegir el rol que queremos ser. O sea, no es evitar los roles o imponer un rol, más bien es no imponer un solo rol para un género en específico. Y en eso parte también la respuesta. La complementamos y la fusionamos, ¿sale? Desde el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, en específico el capítulo Puebla, que es el que yo represento hoy, lo que pasa es que tenemos dos colectivas principales en el estado de Puebla. Nosotros el Frente y CAMCAI, y somos colectivas hermanas. Entonces, constantemente tenemos comunicación y sabemos. En el Frente tenemos, en el chat actualmente, yo tengo a 35 mujeres. Sin embargo, no es un número que yo pueda aportar como fijo. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que se acercan a mis redes, me preguntan, les digo, las informo, pero muchas no se quieren agregar al Frente Nacional. Y eso no evita que no vivan violencia vicaria, ¿sale? Pero, por ejemplo, CAMCAI tiene a otras tantas. Yo podría decir más o menos, un aproximado, que tenemos alrededor de 50, 60 mujeres ya inscritas como parte de las colectivas, más las que no se animan a vivir su lucha a través de una colectiva, porque también pueden vivirla a través o de manera individual, ¿sale? O muchas no pueden ni conocer qué es esto. Una vez contestado eso, también es sumamente importante para que podamos ver qué estamos haciendo y cuál ha sido este transcurso de los 6 meses desde que se aprobó la ley vicaria en el estado de Puebla. ¿Cuáles son las implicaciones? Pues sí, efectivamente, está el caso de Andrea Lezama, que aunque ya está preso su agresor, su violentador, no ha concluido el procedimiento. ¿Y por qué lo menciono así? Porque tenemos 6 escasos meses de la ley aprobada. Y esto es algo que como mujeres y como mamás debemos de saber. Desgraciada o afortunadamente en el derecho hay algo que se llama la irretroactividad de la ley. ¿Por qué lo menciono? Porque al fin y al cabo es un tecnicismo que necesitamos saber y conocer. Porque hay muchas mujeres que en cuanto nosotros promovimos, hicimos que la ley vicaria fuera una realidad, llegaron las mamás y me dijeron, ¿ya puedo recuperar a mis hijos? Y no, la realidad es que no. Entre más pasa el tiempo, más podemos tener las herramientas, porque a partir de que se publica la ley, que se le da publicidad en el periódico oficial del Estado, es que empieza a tener vigencia. ¿Qué significa que empieza a tener vigencia? Pues que a partir del 3 de agosto, los actos cometidos con posterioridad a ese 3 de agosto ya podrán ser revisados a través de la lupa de la ley vicaria. Y tan es así que yo hoy en día me tuve que esperar desde agosto hasta la actualidad para que amorosa y felizmente mi agresor me siga agrediendo. Y entonces pueda yo hoy tener ya por primera vez a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, no solamente el aspecto penal, o sea, no solamente tengo una denuncia por violencia familiar de tipo vicario, sino que también soy la primera mujer en tramitar un incidente innominado por violencia vicaria en materia civil familiar. Y les voy a decir, hay muchísima resistencia por parte de las autoridades. Tan es así que mi incidente ni siquiera le quisieron poner el nombre vicario. Le pusieron el nombre de incidente innominado. Desde ahí me siguen invisibilizando. Y yo les digo, y por eso siempre lo digo, es mi incidente innominado de violencia vicaria, porque es lo que estoy tratando de hacer, visibilizar que en las materias familiares de guardas y custodias, ahí es donde está presente esta violencia vicaria. Muchas gracias, Luz. Bueno, yo quisiera que contestaras las intervenciones, pero también yo te preguntaría, y yo te escuché, te conocí en un foro y la verdad, Rayo, tú como psicóloga y terapeuta, algo que platicaban las mamás que fueron víctimas de violencia y los niños que se vuelvan también víctimas, es cómo volver a regresar a este espacio, ¿no? Porque mamá fue la mala, mamá fue la peor, mamá, yo te di todo, y que de repente le digan al niño, ¿qué crees? Te vamos a incorporar a tu familia, a esa que toda la vida me dijiste que eran los malos. Imagínate la mamá al hijo que se incorpora 3 años después o 4 años, o que nunca conoció a su mamá, o sea, que a lo mejor se lo arrebataron desde los 2 años de edad o de bebé, y que le digan, oye, mira, ella es tu mamá. O sea, qué dolor tan grande.
o no estaba muerta, exacto, o te abandonó. O sea, ¿cuál es ese proceso? Porque finalmente ya reconocimos que se llama violencia vicaria, pero ¿a cuántas mujeres les han quitado sus hijos y se los han dado las abuelitas? Y eso los vemos en las comunidades, ¿eh? Y es violencia vicaria, ya tiene nombre. En que dicen, no va a poder cuidarlo, no, dámelo. Bueno, Alejandra me contaba de una experiencia en donde el tipo le quitó al niño, a la mamá de 2 años, mediante DIF fueron a recuperarlo porque el niño estaba llorando solito de 2 años en la cama, solo porque tenía las ganas el papá de fregar a la esposa. O sea, ¿cuánto daño le ocasionamos, ¿no? Por eso creo que para quienes somos mamás, este tema de la formación, pues es importante. No podemos desvincular este asunto de la maternidad, de entender que los problemas de los adultos, pues son nuestros, y el asunto de los niños vinieron a ser felices. Y si hay tanta violencia en este país, si hay tanta agresión, pues es porque lo aprendieron en un lugar, y ese lugar se llama la casa y la calle. O sea, no hubo más, ¿eh? Entonces hay que reflexionar qué estamos haciendo cada una de nosotras, en cómo estamos educando, en cómo estamos formando, y bueno, pues ya te lo dejo a ti porque ya estoy yo hablando. Sí, fíjate que pues la violencia vicaria deja huellas imborrables. O sea, es algo que no se puede modificar, ¿no? Psicológicamente. Un niño o una niña que toda la vida le han dicho que su mamá es la peor, que es mala, o que está muerta, o que no la ve porque la mamá no los quiere, las huellas que deja son imborrables. O sea, no importa que pasara toda su vida en terapia, es algo que eso no se va a modificar, ¿no? Ahora hay algo importante, y esto también es a manera de pregunta. La ley vicaria restituye los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Esto me gustaría saberlo, porque aunque en la ley estuviera ahí plasmado que la ley vicaria también tiene que restituir sus derechos, psicológicamente no hay poder que pueda restituirle los derechos a un niño o una niña. Y menos en retroactividad. Exactamente, y menos en retroactividad, ¿no? Esa es una cosa. La segunda es en relación a lo que mencionaba Bere, ¿no? Efectivamente, todas y todos tenemos un rol dentro de la familia, dentro de un matrimonio, por ejemplo. Pero algo importante es que no sea un rol impuesto, ¿no? Y un rol totalmente por encima del otro. Eso es bien importante porque eso genera relaciones igualitarias, y eso es por lo que estamos luchando, por tener igualdad, ¿no? Igualdad en derechos, todos los derechos para todas las personas. Y en relación a lo que comentaban, ¿cómo puedo educar a mi hija y a mi hijo para que no sean violentos o no reciban violencia? Pues precisamente eso, o sea, no imponiendo roles, ¿no? Las niñas no tienen por qué servirle, por ejemplo, su comida al niño, o no tienen también porque si una niña forzosamente quiere jugar, no sé, con un carrito, por ejemplo, y decirle, no, es que tú tienes que jugar con una muñequita, y desde ahí le vamos fomentando que la niña solo está para maternar, o solo está para atender o para realizar trabajos de cuidado. O sea, no importa que una niña se quiera vestir de azul, no pasa nada. Y no importa que una niña quiera jugar con un avión, con una bicicleta, de verdad que no nos pasa nada. No dejamos de ser mujeres o no dejamos de ser niñas si queremos jugar, por ejemplo, con un carrito o con un avión o con, no sé, con un tren, ¿no? Entonces sí es importante empezar a educar sin roles y sin estereotipos, ¿no? Y desde la igualdad. Y sobre todo, muchas veces desde pequeñitos se les dice, a las niñas no se les pega. No, no se le pega a nadie, ¿no? Porque también el decirle, a la niña no se le pega, le estás dando la imagen o la idea o el mensaje que le estás enviando es que a la niña no se le pega porque es frágil y débil, ¿no? Entonces a la primera que pueda violentar a una mujer lo va a hacer, porque ya se le quedó la idea de que las mujeres son débiles. Entonces eso es importante, el mensaje que se les está dando desde la primera infancia. Qué difícil, ahorita que le contestas, pero sí, qué difícil, porque yo luego les pregunto, ¿estará bien lo que estoy haciendo ya cuando eres mamá? Pero yo sí creo que hay un factor bien importante, el amor y la comunicación con los hijos. De verdad, esto que dice Bere, llego, te quita las zapatillas, pues sí,
Yo ayer llegué, después de mi manifestación, llegué y a jugar. O sea, porque finalmente tienes que estar, tienes que atender. Y lo que hemos dejado de hacer con tanta tecnología, pues es más chido estar en el celular y, a ver, tú también, ahí tienes el tuyo. Tenemos de verdad que hacer un gran esfuerzo para regresar a este tema de convivencia, porque eso fue lo que fortaleció la comunicación, la familia, el respeto, y pues si nosotros no lo impulsamos, creo que también pues vamos a crear infancias abandonadas, ¿no? O sea, sí con mamá y papá, con las figuras paternas, pero pues que ni saben qué fue lo que pasó, ¿no? En el transcurso del día o de la semana, ¿no? Luz. Híjole, mira, creo que acabas de tocar un punto bien importante. Y voy a vincularlo con la pregunta que me hizo Bere, e incluso también para seguir abonando acerca del tema de violencia vicaria. Lo primero es, creo que todavía hay mucho por qué trabajar en relación a violencia vicaria en ley. Creo que Puebla sí es un ejemplo virtuoso y nos pone a punta de lanza a nivel nacional e incluso a nivel Latinoamérica. Yo en mi página de sobreviviente de violencia vicaria tengo a muchas mamás de Colombia, Argentina, Chile que siguen porque ellos todavía ni siquiera tienen el reconocimiento en ley. Y que el ir a la punta, abriendo brecha, nos hace también haciendo comunidad hacia atrás para poder generar ejemplos virtuosos de qué hacer y qué no hacer. En ese sentido muy específico de tu pregunta, si contemplan a las infancias, no. Realmente, aunque tengamos, les voy a explicar, en Puebla tenemos la ley vicaria que no es un ordenamiento jurídico común específico. ¿Qué es entonces la ley vicaria? La ley vicaria es la reforma de 5 ordenamientos jurídicos en Puebla. ¿Cuál? Efectivamente, la ley de acceso para una vida libre de violencia para las mujeres, la ley de víctimas, súper importante, el Código Penal, el Código Civil, porque nosotros en Puebla tenemos la materia penal injerta en el Código Civil. Y la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Podríamos decir que sí están contemplados, pero la verdad es que fue un artículo muy somero y la única participación en donde tenemos a los niños es en un principio que se llama el principio de mínima intervención. Para mi punto de vista, no es el ideal o no es lo que debió haber sido, porque no garantiza que por el hecho de que no participen de manera activa en los procedimientos judiciales, pues se les está protegiendo sus derechos. Ahora, en relación al tema de la reinserción, cómo hay una reintegración familiar con las mamás que han sido desvinculadas, no hay ningún procedimiento al respecto. De hecho, lo que se ha hecho, ¿perdón? Hay que legislar, es correcto. Vamos a proponer como diputada para la ley ya. Nuestras propuestas también en la ley. Así es. Bueno, retomando la respuesta, muchas gracias, se los agradezco, pero creo que lo más importante es generar estudios y estudios, yo he dicho que psicología es canasta básica, es huevo, leche, terapia, en verdad. Y creo que la salud emocional marca la pauta y la diferencia para nosotros como mujeres y como seres humanos, en realidad. Entonces, cuando empezamos a ver estos espectros de salud emocional en todo, es que la salud emocional debería también ser transversal, al igual que la perspectiva de género. Y no está y no existe. Por eso es que, contestando la respuesta, si tú lees el artículo, habla mera y exclusivamente, les voy a decir un poco lo que pasa en la realidad. El artículo habla sobre es una violencia de género hacia las mujeres. ¿Saben cómo tuve que formularlo en los juzgados familiares para que pudiera operar mi incidente innominado? Que era en perjuicio de mi hijo. Me siguen invisibilizando a mí. Pero no me importa, porque a mí el que me importa finalmente es proteger a mi hijo, a mi tomate. Entonces, la manera en que yo promoví el incidente es, efectivamente, estamos atentando contra el principio del interés superior del menor. Y es que el interés superior del menor, eso es algo muy, muy técnico y muy legal, está, como se los dije, injerto en la Convención de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, como un paraguas que sostiene todos los demás derechos. Pero muy pocos juzgadores y tampoco muy pocos servidores públicos y legisladores lo entienden a cabalidad, porque es un concepto abstracto, es decir, no tiene definidas las pautas. Por eso es que han dejado al arbitrio de juzgadores, de ministros, la interpretación de qué significa qué va y hasta dónde dan sus alcances, porque el mismo ordenamiento jurídico internacional no lo menciona.
Sin embargo, sí da algunos esbozos. Y al ser un bastón, un paraguas, nos pone en equidad de equidad e igualdad de condición con los demás derechos. Es decir, los niños tienen derecho, y como todos sabemos aquí, a la educación, a vivir libre de violencia, a la salud, ¿no? Y uno de ellos es también muy importante, es a la no separación de su familia. Y si tenemos este entendido, no puede ser que el derecho a la educación tenga más peso que el derecho a tener una familia o el derecho a la libre expresión, ¿no? Y no se trata de ponderación, que finalmente la Suprema Corte habla siempre de ponderar derechos, ¿no? Y creo que eso es algo que tendríamos que abonar y nos da para un conversatorio completo. Pero ya para puntualizar y cerrar, creo que es muy importante que para el tema de lo que sigue y lo que va hacia donde nos dirigimos en la violencia vicaria es enfocarlo a las infancias, a los derechos de los niñas y adolescentes, a un principio rector del interés superior del menor encaminado en infancias y no en solapar las violencias que ejercen los agresores. Veníamos platicando un poco, Chuy y yo, acerca de lo difícil que es vivir violencia vicaria. Yo hoy me conceptualizo no solamente como víctima, sino como sobreviviente. Y la pauta de diferencia, y no me dejará mentir la psicóloga, es que cuando nosotros nos concebimos desde víctimas, creemos que alguien va a venir, un rescatador, ya sea el gobierno, incluso hasta a veces cometemos el error de pensar que el mismo que nos ejecutó la violencia nos va a venir a rescatar, porque ese es parte del proceso. Que va a regresar y aparte se va a comportar natural. Y eso que le decía yo un poco a Chuy es creer que la serpiente que nos dio el veneno nos va a dar el antídoto. Si bien es cierto, el antídoto viene del veneno, no es la víbora el que lo da de manera gratuita. Hay un proceso de transformación y ese poder de transformación está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad. Por eso es que al hablar de la normalización de la violencia, es que nosotras como sobrevivientes de violencia vicaria, muchas veces yo me dije, si yo hubiera permitido que no lo hubiera, si yo no hubiera buscado los derechos de mi hijo por tener un papá presente, tal vez no estaría viviendo esto. Y muchas mamás a nivel que han decidido o que han tenido que optar y de manera forzosa por ser madres solteras, pensamos que, bueno, es que es mejor porque así no lo tengo y así no está conmigo y no me violenta. Pues no, eso también es normalizar una violencia, porque finalmente es una violencia económica, patrimonial. Y lo hablaba con Chuy, porque quien se hace cargo exclusivamente de si comen, no comen, si van a la clase, son ellas. No tienen alguien en quien repartir esa carga de responsabilidades que debe ser bipartita, porque ambos concibieron a ese ser. Y si bien es cierto que no fungen como una pareja, sí el vínculo jamás se pierde. Así como nosotros luchamos porque el vínculo no se pierda en relación a nuestro afecto, a nuestro amor, también el vínculo de responsabilidades, y hablo más de responsabilidades que de cargas obligatorias, es que ellos también les pertenece esta situación, porque también es una forma de violentarnos a nosotras, porque imagínense el grado de estrés en el que nos mantenemos por darles todo a nuestros hijos. O sea, no podemos pensar, muchas veces por eso las mamás y las mamás que maternan de manera individual, porque no me gusta decir madres solteras, o sea, no nos da tiempo de pensar para nosotras, porque única y exclusivamente estamos pensando en darle a este ser que viene y depende de mí todo. Y todo es todo, inclusive mi propia voluntad y mi propio interés. Lo hablaba incluso ayer en un conversatorio una de las mamás que más admiro en la lucha, y ella dice, nunca olvidemos la mascarilla de los aviones para respirar. Cuando uno se sube a un avión, el azafata lo primero que dice es, aunque vayas con un menor, la máscara de oxígeno te la tienes que poner primero tú. Y dirás, no, pues es que no puedo porque por mis hijos yo primero. No. Si tú no eres viable para tu hijo y tú se la pones a él, él no va a tener cómo seguir y continuar. Por eso es que primero la salud emocional individual es primordial y básica. Y con esto ya termino, porque si no... Muchas gracias. Adelante. Fíjate qué interesante lo que mencionas, ¿no? Y cómo se invisibiliza el otro lado de la violencia vicaria, ¿no? Y lo mencionaba Chuy también. Y comento esto porque no tiene mucho que alguien me decía, es que a ustedes no les embona nada, así me lo dijo, ¿no?
Y se refiere a nosotras, ¿qué? Las mujeres, las feministas, las activistas, no lo sé. Pues es que a ustedes no les embona nada. Si se llevan a sus hijos, si se los quitan, si les quitan esa responsabilidad, se molestan y ahora ya hasta tienen una ley. Pero entonces, si nos vamos y no nos llevamos a los niños, pues tampoco les gusta. ¿Cómo se normaliza tanto la violencia que no se dan cuenta de que las dos formas son tipos de violencia tan agresivas, pero también para los niños y las niñas, ¿no? Porque el otro lado de la violencia vicaria tenemos a los padres ausentes, a esos padres que jamás están ahí, que no preguntan, que no ven a sus hijos. Imagínense qué grave, ¿no? Incluso otra cosa que me gustaría abonar, y es sumamente importante dentro de la violencia vicaria, y es en el espectro tanto del abandono como en el robo, es la pensión alimenticia. O sea, de hecho, la violencia vicaria muchas veces surge por deudores alimentarios que tienen una gran deuda y prefieren quitártelos porque es la manera en que pueden hacer apariencia ante las autoridades de yo lo mantengo, entonces ya no me exijas el adeudo anterior, porque yo ya me hago cargo de la infancia y entonces no tengo deudas contigo. Pero es una manera disfrazada nuevamente de violentar. Y sí, efectivamente, pues no es que no se embone nada, es que lo que queremos es el derecho a la libre maternidad y también a la libre violencia para nuestros hijos, porque tan violento es el padre que abandona y rechaza, como violento es el padre que aísla y somete al control hacia los hijos. Miren, está buenísimo el tema, pero tenemos un horario. Y así que ya estamos concluyendo. Luz, Flor, Rayo, la verdad es que creo que les queda claro qué es la violencia vicaria. A ver, levante la mano. Sí, ¿verdad? Sí, y bueno, yo les quisiera preguntar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué políticas públicas hay que fortalecer para no vivir este tipo de violencias y que de alguna manera pues también pueda quedar el antecedente de estos colectivos que han formado pues una lucha permanente y que de alguna manera nos dejan esta tarea de no seguir visibilizando, de no seguir normalizando esta violencia? Hijos, yo cuando las escucho me pregunto, ¿eso ya lo viví? No, sí. Entonces me hago mi test emocional y digo, ay, ¿en qué sitio estoy? ¿No? Y yo creo que eso debiéramos de quedarnos como tarea todas las que estamos acá. Que todo lo que escuchamos, digamos, esto yo lo vivo, no lo vivo. Es como el violentómetro, ¿sí lo conoce? De cuando primero empieza con una broma hiriente, cuando empieza con el empujón, bueno, pues que hagamos nuestro test, así. Y que sea nuestra tarea y que si sale en color rojo positivo, pues aquí hay muchas amigas psicólogas y sí, que primero digamos alerta y que hay muchas amigas solidarias, comprometidas que pueden acompañar, porque además otro tema, Luz, el acompañamiento. Yo lo que he dicho, o sea, y lo que he aprendido en esta historia, porque todas tenemos nuestro corazón, todos somos seres humanos, todos amamos y queremos, que para una toma de decisión requieres el acompañamiento. Y para romper este esquema, porque es difícil yo no me imagino, Luz, y a lo mejor tus papás te dijeron, sí, Luz, tú lucha, pero ¿qué pasa con la mujer que la familia te dice, pues, ¿cuál es el problema? Es el papá, pero además tú tuviste la culpa, ¿no? Pues déjaselo. Tú haz nuevamente tu vida. Qué difícil, porque finalmente es nuevamente el rol de la familia y no tienes apoyo y dices, no tengo dinero, porque yo también te quiero preguntar, ¿cuánto no has gastado en todo este proceso? Y tú porque a lo mejor trabajas o tienes condiciones de un trabajo, no lo sé, pero ¿cuántas de las mujeres que pueden estar en esta situación no tienen el recurso ni para ir a presentar la denuncia? Porque un abogado, bueno, aquí hay abogadas solidarias que dicen, órale, te lo trabajo, pero ajá, ¿qué tal que no vive aquí en Puebla y hay que publicar edictos? Pues eso cuesta, ¿no? O sea, está bien, no le pagas a la abogada, pero sí pagas los trámites. Entonces, para concluir, ¿qué políticas públicas, qué tenemos que hacer y todo lo que pregunten? Adelante, Luz.
Pues es que, híjole, hay tanto que hacer, tanto por hacer todavía. En el tema de políticas públicas, yo siempre lo enfoco la respuesta a dos, que son las preventivas y son las remediativas. Para las preventivas tenemos varias organizaciones y varias secretarías que pueden ir encaminadas al respecto de las preventivas, como es la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y mujeres, incluso Secretaría de Gobernación, a través de todos los programas que ya tienen. Y es que finalmente violencia vicaria entra dentro del espectro de perspectiva de género. Es decir, no tenemos que hacer una partida específica económica para que sí, estaría increíble poder etiquetar el recurso en violencia vicaria, pero ya está etiquetado en perspectiva de género. Y entonces, bajo esa etiqueta, entra. No necesitamos que se pongan creativos los legisladores a etiquetar ese presupuesto. Dentro de las facultades de la perspectiva de género está la difusión de qué es la violencia vicaria. Eso es lo que necesitaríamos. Ahorita sería, por lo pronto, yo esperaría que la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla se dedique a promover en foros semejantes, pero desde su ámbito de poder, qué es la perspectiva de género, qué es la violencia vicaria, cómo poder detectarla. Los tests son sumamente importantes. De hecho, cuando he ido a practicar con los secretarios de igualdad en los municipios y en el Estado, ayúdenos a saber indicadores. Híjole, yo soy fanática de hacer perspectivas de género y digo políticas públicas en perspectiva de género, y lo primero que necesitamos es saber la población objetivo, la población meta, y no tenemos un número certero. Nosotros a través de las colectivas hemos hecho encuestas y finalmente a nivel nacional somos alrededor de 7,000 mujeres que ya estamos documentadas, y hablamos que si son 7,000 documentadas estamos hablando de 15,000 niños o 15,000 infancias que están pasando por esto. Pero esas son las documentadas, las que tenemos a nivel nacional. Imagínense las que no están documentadas. Entonces, al tener una población objeto, podemos crear políticas públicas encaminadas con métricas, objetivos, propósitos cualitativos, cuantitativos, para poder ir, pues sí, desgraciadamente así son las políticas públicas, ser medibles para ver la población objeto y ver cómo va la evolución de ese asunto. Y en relación a las políticas remediativas, que es el otro sector, pues involucra no nada más a estas dependencias, sino también al Poder Judicial federal y estatal de cada estado. Es decir, a los servidores públicos, jueces, secretarios de acuerdos, y llegando hasta la máxima que son los ministros. Importantísimo que aperturen su mente a la perspectiva de género, a la perspectiva de juzgar, incluso con perspectiva de infancia. Y que no se resistan al cambio de esta situación, y sobre todo que no juzguen con apariencia en derecho, porque eso es lo que vemos. Vemos a muchas mujeres que actualmente damos el acompañamiento a través del frente, a juzgadores, y yo a título personal debo decirlo, padezco esta apariencia del derecho en donde a mí me acuerdan con muchísimo tiempo después que a mi agresor. Y justo porque en mi papel activista, porque soy mujer y porque he alzado la voz y he dicho específicamente el juez, el nombre del juez y el nombre del secretario. Y están tan molestos que el día de ayer, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, me dieron un acuerdo en el que textualmente me dicen: te voy a aceptar tus copias, pero para que no hagas malversación de ellas. Y yo, como por qué haría una malversación de algo que es un documento público para mí, ¿no? Pero expresiones así, y cuando le otorgan el emitir copias a él, pues nada más se las emiten sin ningún apercibimiento, ¿no? Y esto pues, efectivamente porque soy activista y porque soy mujer y porque estoy ejerciendo mi libertad de expresión hoy con ustedes, y también en mi poder de difusión al educar y al buscar que todas las mujeres sepan por lo que se vive, ¿no? Entonces creo yo que esto sería lo que tendríamos que hacer en las políticas públicas en los dos ámbitos de poder. Gracias, Luz. Pues estamos terminando, Rayo. Sí, pues nada más para ya cerrar. Sin perspectiva de género, sin perspectiva de infancia, aunque tengamos una ley vicaria, va a seguir habiendo violencia vicaria, porque desafortunadamente las personas que imparten la justicia normalizan este tema. Y, perdón, antes de concluir, yo siempre, es una costumbre, si ustedes me buscan en redes, soy más conocida como Mamá Tomate que como Luz, porque he tenido que callar mi nombre porque no puedo usar el nombre de mi hijo. Como les digo, mi hijo es Tomate.
pero yo no solo soy la voz de mi caso, soy la voz de muchas mujeres atrás. Tengo incluso, y quiero mencionarlo, en la Sierra Norte el caso de las violencias vicarias es altamente encrudecido porque tenemos autoridades completamente machistas que apoyan. Entonces, me gustaría que este espacio fuera para voltear a ver estos espacios en Huachinango, Jicotepec, la Sierra Norte, que tiene muy presente la violencia vicaria. No, Luis, tú no lo pidas, ya está, te programamos. Y otra cosa, el último mensaje es para estos, porque no sabemos el día de mañana, nuestros hijos nos buscan, ¿saben? Entonces, es hijo, hija, yo te amo. Hijo, hija, tu mamá nunca ha dejado de buscarte. Hijo, hija, mi amor te sostiene aunque no esté yo a tu lado. Te amo profundamente y no hay día que tu mamá no te busque. Y este es un mensaje que siempre envío, no solamente a mi hijo, sino a todos los hijos que nos pueden escuchar. Muchas gracias. Gracias. Pues de verdad hemos llegado al fin de este programa. Bere, muchas gracias. Luz, Rayo, por compartir. Yo siempre les digo, por compartir su tiempo, su experiencia, su capacidad, porque estamos generando ciudadanía. Y yo espero que todas las mujeres que están acá no lo vean como tiempo perdido, sino como que lo veamos como un asunto de retroalimentación. Y bueno, pues nosotros queremos seguir con estos foros. Ya hay varias aliadas que fueron nuestras ponentes y que ya nos vamos a organizar, aunque se vayan los de México. Queremos seguir, la verdad la dinámica es muy buena. Hemos encontrado a muchas compañeros que quieren que hagamos este tipo de actividades en cada una de sus comunidades. Lo vamos a hacer. Claro, vamos a estar invitadas. Estás invitada para que nos vayamos a una gira. Y pues agradecerles a todas ustedes, a todos los que nos ven en las redes sociales, volverles a pedir que compartan en Facebook, Twitter, Instagram y que pues le den me gusta. Muchas gracias, Adriana, gracias por compartir este proyecto con nosotras, con las poblanas. La verdad es que estamos a un programa de culminar esta gira que tuvimos de más de 6 programas que transmitimos en vivo, y espero que cuando lo compartamos pues lo difundan, que sean muchas mujeres que no pudieron estar. Y de verdad, Luz, desde acá te abrazo. A todas las mujeres que si estamos en una situación complicada, les abrazo, que sepan que no estamos solas, que habemos muchas que nos atrevemos a hablar, pero habemos muchas que nos callamos. Yo les digo que sepan que habemos muchas mujeres también dispuestas a apoyar y ser sororas. Muchas gracias a todas ustedes. Bye, bye.